Hoy nos sumergimos en los extractos de Historias de amor para ser contadas, una obra que, bueno, ya el nombre lo indica, explora las relaciones humanas, pero va mucho más allá. De hecho, es que pertenece a una colección de 11 libros del mismo autor donde, ya sea hablando de héroes, de sacrificios o de superación, el enfoque es siempre el mismo. Un viaje, ¿eh? Un viaje profundo al interior de la psique. Exacto. Y eso nos lleva directamente al centro de nuestro análisis de hoy. La obra presenta un modelo de superación personal muy definido, que se basa en la introspección y la aceptación de las emociones. La gran pregunta que queremos explorar ¿es ese viaje interior el verdadero motor que transforma a los personajes? ¿O, por el contrario, son en realidad las acciones externas, las crisis materiales y la intervención de otros los que fuerzan y determinan su desarrollo? Pues yo defiendo que la obra nos dice algo muy claro. El cambio real, el cambio duradero, no viene de fuera. Nace de mirarse a uno mismo. La clave está, sin duda, en el trabajo introspectivo. Y yo, en cambio, voy a argumentar que esa introspección es más bien una consecuencia. Un lujo, diría yo, que los personajes solo se permiten cuando la realidad material los ha golpeado primero. Para mí, vamos, el cambio lo fuerzan las acciones, no los pensamientos. Permíteme empezar entonces. Mi postura se basa en lo que considero la tesis central no solo de este libro, sino de toda la obra del autor. La sanación es un proceso interno. Y esto no es una interpretación mía, es que se articula de forma explícita a través del psicólogo, el doctor Gerard. Sus palabras son, por así decirlo, la brújula filosófica de todos los relatos. Debo observar aquello que me aqueja y soltarlo. Es todo. Es una idea radicalmente pasiva, pero se presenta como la única solución real. El caso de Laura es el ejemplo perfecto. Su vida se desmorona, sí, pero su verdadera transformación no empieza con el accidente de coche. Empieza en la consulta, cuando adopta este enfoque. El texto es muy claro. Es ahí cuando sintió esperanzada, creyó posible volver a comenzar. Esa esperanza es una victoria puramente interior. La narrativa apoya esto constantemente, sumergiéndonos en monólogos diarios, recuerdos. Nos obliga a vivir la historia desde adentro, que es precisamente como se titula uno de los epígrafes. Entiendo perfectamente por dónde vas. Y es verdad que la figura del doctor Gerard es central, pero yo lo veo desde otro ángulo. Bueno, un ángulo completamente distinto. Para mí, la introspección en estos relatos no es la causa del cambio, sino el resultado de una catástrofe. Es, digamos, la sala de urgencias a la que llegan los personajes después del accidente. Mencionas a Laura, vale, pero ¿cuándo decide ir a terapia? No lo hace cuando se siente infeliz en su matrimonio o vacía en su trabajo. Lo hace cuando un accidente de coche la deja literalmente sin nada, sin empleo, sin vehículo y en la práctica sin pareja. Es la crisis material la que la obliga a detener su huida permanente, como ella misma la llama. Sin ese golpe de realidad habría seguido escapando. Y no es un caso aislado, ¿eh? Pensemos en los otros. Se definen por lo que hacen, no por lo que piensan. Felipe se convierte en una figura pública por un acto impulsivo y físico, interrumpir un programa de televisión. Lorena desata su crisis de pareja al hacer algo muy concreto, enfrentarse a la prima de su novio y revisarle el teléfono. Y toda la trama de Julieta gira en torno a un hecho biológico, su embarazo, y una acción decisiva, mudarse de ciudad. La reflexión viene después para intentar dar sentido al caos que sus acciones han provocado. De acuerdo, los eventos externos existen, no lo niego, pero tú los llamas causa y yo los llamo catalizador, y la diferencia es fundamental. Un catalizador acelera una reacción pero no la crea. La crisis de Laura ya estaba ahí, latente. El accidente solo la hizo visible. El cambio profundo, el que le permite reconstruirse, ocurre en un espacio puramente psicológico, la terapia. La esperanza que siente en ese momento es una conquista interior que no depende de si tiene coche o trabajo. De hecho, su nuevo empleo, que mencionas como una solución material, solo es una oportunidad viable porque ella ya ha hecho un cambio de mentalidad. Si Luciana le hubiera ofrecido ese trabajo a la Laura de antes, a la que estaba en plena huida, ¿tú crees que lo habría podido aceptar y mantener? Yo creo que no. Su nueva perspectiva interna es la que convierte la oportunidad externa en una realidad. Sí, pero ahí es donde no estoy de acuerdo. O sea, dices que la terapia es el origen del cambio. Pero, a ver, la terapia es un privilegio al que accede solo cuando su vida material ha colapsado por completo. Es una red de seguridad, no el motor. Ella misma admite que evitaba volver a casa, que vivía en una huida constante.
Son las consecuencias tangibles, no tener a dónde ir, no tener cómo moverse, no tener ingresos, las que la arrinconan y la obligan a mirarse al espejo. La introspección no es una elección valiente, es el único camino que le queda. Y lo que es más, su recuperación no nace mágicamente de sus reflexiones, nace de una intervención externa muy concreta. Luciana, la asistente del doctor, le ofrece un trabajo. La introspección no paga facturas ni crea oportunidades laborales. Una persona con una acción externa es la que le da la herramienta material para empezar de nuevo. La realidad la hunde y la realidad la rescata. El proceso interno es el sándwich entre dos rebanadas de pan muy materiales. Pero esa intervención externa, esa oferta de trabajo, ¿de qué habría servido si Laura no estuviera internamente receptiva? Sería como darle una semilla a un terreno yermo, no germina. Y esto nos lleva a los otros personajes, porque parece que nos estamos centrando demasiado en Laura. Mencionaste a Felipe, sus amigas Mariana intervienen de forma muy física, es cierto, pero su verdadero punto de inflexión no es cuando le limpian el piso, es cuando el abrazo de Ana le permite tener una catarsis emocional. Es un desbloqueo interno. Sin ese momento, la limpieza del piso sería un simple parche. Lo mismo ocurre con Lorena. Karina la confronta, sí, una acción externa, pero la confrontación solo funciona porque por primera vez Lorena se atreve a mirar su propia fobia maliciosa, como la llama el autor. La intervención externa solo funciona si hay una disposición interna para el cambio. Es la filosofía del propio Dr. Gerard. Su terapia de grupo no consiste en dar soluciones, sino en escuchar atentamente. El trabajo es personal e intransferible. Permíteme que lo ponga en duda. No creo que sea una cuestión de disposición interna. Creo que a menudo el cambio es impuesto por la fuerza. No es que los personajes estén listos, es que otros los obligan a estarlo. Volvamos a Felipe. Mari y Ana no le piden permiso. Irrumpen en su piso, abren las ventanas, lo sacan de la cama a la fuerza. Es una intervención casi violenta. No esperan a que esté receptivo, le fuerzan a salir de su miseria. Y en el caso de Lorena, la confrontación de Karina no es una invitación amable a la reflexión, es un ultimátum que la pone entre la espada y la pared, un punto de inflexión que Lorena no buscaba y que probablemente habría evitado. La vida de Julieta está completamente condicionada por las acciones, o más bien las inacciones de Samuel, el padre de su hija. Su decisión de ser madre soltera en otra ciudad no nace de una epifanía introspectiva, sino de la constatación de que la otra persona no va a actuar. Son estas interacciones, a menudo conflictivas y no deseadas, las que rompen el estancamiento. La autoobservación es lo que hacen después para lamerse las heridas y entender qué demonios les ha pasado. Veo el patrón en tu argumento, pero creo que ignora la crítica fundamental que la obra hace a la acción como vía de escape. La filosofía del Dr. Gerard es precisamente una enmienda a la totalidad de esa idea. Él critica explícitamente el activismo vacío, el salir con amigos, el beber por beber, el mantenerse ocupado. Lo llama por su nombre, simplemente elijo escaparme. La solución que él propone, y que parece ser la tesis psicológica del autor, es radicalmente opuesta. Es la observación pasiva, el detenerse, el no actuar. Desde esa perspectiva, la acción no es la solución, es parte del problema. Es el ruido que nos impide escuchar lo que de verdad importa. Y sin embargo, si miras la energía de los relatos, los personajes que se sienten más vivos, los que impulsan la trama, son precisamente los que actúan. El acto de Felipe en el plató de televisión es un desastre, pero también es heroico y lo cambia todo. La decisión de Julieta de empezar de cero en otra ciudad es aterradora, pero también es un acto de una valentía inmensa. Incluso la pasión destructiva de Lorena, que la lleva a cometer errores, es una fuerza vital que la mueve. La narrativa parece valorar la acción, incluso con sus consecuencias negativas, muy por encima de la parálisis reflexiva. Los desenlaces no llegan cuando los personajes terminan de entenderse, sino cuando toman una decisión y actúan en consecuencia. El final de la historia de Julieta y Chelo, por ejemplo, se sella con una acción. La observación pasiva puede ser una herramienta útil para un momento de crisis, pero la vida, tal como la retratan estas historias, es movimiento, es acción.
En fin, para resumir mi posición, yo diría que, si bien los acontecimientos externos funcionan como detonantes innegables, el abrumador enfoque psicológico de la obra, encarnado en la filosofía explícita del Dr. Gerard, demuestra que la transformación auténtica y sostenible es un viaje interior, es un proceso de aceptación y autoobservación. Los relatos, en su conjunto, validan la idea de que nuestras vidas se configuran fundamentalmente desde adentro. Y yo, para concluir, mantengo que, aunque la introspección es un tema recurrente y valioso, la estructura narrativa nos muestra una y otra vez que son la realidad material, las acciones decisivas, propias y ajenas, y las relaciones con los demás los verdaderos motores del cambio. El mundo interior de los personajes no moldea su realidad de forma unilateral, sino que más bien la refleja y la procesa. Primero ocurre la vida, luego viene la filosofía. Creo que, a pesar de nuestras diferencias, ambos podemos estar de acuerdo en que la obra expone una interacción fascinante y compleja entre el mundo interior y el exterior. No ofrece una respuesta fácil ni una fórmula mágica, lo cual es probablemente uno de sus mayores méritos. Completamente de acuerdo. No hay una respuesta sencilla. El material nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cambio, a cuestionar nuestras propias ideas sobre dónde reside el poder de transformación y nos deja con la tarea de explorar esas múltiples capas por nosotros mismos.